de lo que se trata la clase del día de hoy es básicamente esta idea de que vamos a trabajar lo que sería una interpretación geométrica del vector gradiente. Ya lo hemos dicho, ya hemos dado alguna definición de él, pero por si no se acuerdan, por ejemplo, diremos esto del vector gradiente. Si tenemos que z, por ejemplo, es una función f que depende de x y de y, ¿no? Entonces el vector gradiente, pues es un vector de dos componentes, ¿no? La primera componente es la parcial de esta función respecto de x, la segunda componente, pues es la parcial de la función respecto de y, ¿sí? Si la función contiene más variables, entonces pues la definición se adapta a cosas como esta, ¿no? Por ejemplo, si la función es una función que depende de tres componentes, entonces el vector gradiente de phi, por ejemplo, si w es una función phi de x, y, z, pues gradiente de phi, así se debe de leer este simbolito que es como un triangulito apuntando hacia abajo, ¿no? Gradiente de la función phi de x, y, z igual a pues un vector ahora de tres componentes, parcial de phi respecto de x, parcial de phi respecto de y, parcial de phi respecto de z, ¿no? Entonces, ahora vamos a explorar a este vector gradiente. Este vector gradiente ha aparecido en muchas de las fórmulas que nosotros hemos trabajado antes, ¿sí? Entonces, pues se merece que hagamos una interpretación geométrica de él. ¿Qué es lo que va a significar este vector gradiente? ¿Sí? Vamos a hacerlo a la luz de explorar algunas cosas, por ejemplo, con Cabri. Entonces, vamos a construir un vector gradiente. Entonces, voy a proponerles esta función, por ejemplo, ¿no? Para decir qué función va a ser. A ver, esta función entonces va a ser, por ejemplo, pues digamos, voy a poner esto z igual, voy a poner que esto es cociente, ahí va a ser 3x cuadrada, por ejemplo, menos 4x cúbica, menos 12x cuadrada, más 18, y abajo, por ejemplo, va a ser 12 que multiplica a 1 más 4y cuadrada. Sí, esta es la función que dice. Bueno, entonces, vamos a introducir aquí, por ejemplo, vamos a poner una expresión, esa expresión, entonces voy a utilizar paréntesis, para el dividido entre algo que está en el denominador, dentro del numerador, vamos a poner 3 por x elevado a la cuarta menos 4 por x elevado al cubo, menos 12 por x elevado al cuadrado, más 18. ¿Sí? Ahí está el numerador. El numerador va a ser 12 que multiplica, hago un paréntesis, dentro de ese paréntesis, dentro de ese paréntesis va a ser 1 más 4 por y elevado al cuadrado. Esa va a ser la función, ¿no? ¿Okay? Bueno, pues recordemos, si yo, por ejemplo, tengo un punto P, en la camiseta es una función que tiene dos variables, ¿no? Puedo pedir, por ejemplo, sus coordenadas de este punto P, ¿sí? Las voy a dejar, por ejemplo, por acá, voy a tomar el apuntador, me lo voy a llevar por acá, y puedo evaluar esta función, ¿no? Con estas coordenadas, le puedo decir, por ejemplo, con expresión, le doy clic a la expresión, y digo con este número para x, perdón, no. Voy a aplicar una expresión, aplicar esta expresión con este número para x y este número para y. Y entonces aquí me entrega el valor de la función, ¿no? Y puedo, por ejemplo, manipular al punto y ver cuántos valores, o sea, qué gama de valores me está entregando esto, ¿verdad? Esta función no tiene ningún problema, ¿verdad? El denominador nunca se puede hacer 0, porque esta cantidad 4y cuadrada es siempre positiva, más 1 siempre es positiva, ¿sí? Lo menos que puede valer 4y cuadrada es 0, más 1 es 1, entonces el denominador nunca se anula, ¿sí? Entonces esta función la puedo evaluar en todos los lugares del plano XY, ¿no? Pero ahora nosotros necesitamos construir la interpretación geométrica del vector gradiente. Entonces, nuestro vector gradiente, ¿quién es? Decíamos, nuestro vector gradiente de f va a ser un vector que tenga por componentes la parcial de f respecto de x. También se puede anotar así, o sea, con la notación de subíndices,
y la parcial de f respecto de y. Bueno, como la función es, pues es un cociente, pues está un poquito complicadita, entonces voy ahorita a irme a lo que es utilizar la calculadora, también para que vean que pueden ustedes utilizar la calculadora para, digamos, calcular derivadas parciales. Ok, entonces voy a abrir esta calculadorcita. La voy a abrir así con F1. Y entonces vamos a poner esta expresión otra vez. La vamos a depositar en la F, ¿no? Entonces, sabemos que es cociente. En la primera parte, vamos a poner la expresión 3 por x elevado a la cuarta, menos 4 por x elevado al cuadrado, menos 12 por x, perdón, aquí era 4 por x, perdón, y luego menos 12 por x, es así elevado al cuadrado, más 18, ¿no? Y en el denominador era 12 que multiplica paréntesis, tenemos 1 más igual. 4 por y elevado al cuadrado, ¿sí? Y todo esto lo vamos a almacenar, aquí va a decir storage. El oprimir esta tecla genera la flechita en F, ¿sí? Le voy a dar Enter. Y entonces allí van ustedes la expresión de la función. ¿Ok? Ya sé entonces quién es mi función, ya la tengo aquí almacenada. Y ahora le voy a pedir, por ejemplo, a la calculadora que derive a f con respecto de x, ¿no? Entonces, ¿cómo le hago para la derivación con la calculadora? Sí, profe. Entonces sería poner la función de x y y de x. Ajá. O sea, bueno, una es que podemos generar el vector, ¿verdad? Podemos generar el vector. Ya tenemos almacenada a la función f, ¿no? Entonces podemos generar el vector o podemos directamente ir derivando. Por ejemplo, podríamos derivar a f, coma, respecto de x, ¿no? Así. Y le damos enter y ya lo tenemos, ¿no? ¿Sí? Pero también podemos, por ejemplo, directamente pedirle que esto se genere como un vector. Por ejemplo, lo voy a poner como un vector columna. ¿Sí? Aquí necesito mi estructura. Para generarlo, para declarar los vectores, no voy a utilizar los paréntesis circulares, sino voy a utilizar los paréntesis rectos, ¿no? ¿Sí? Entonces aquí abro y cierro paréntesis, ¿sí? Y cierro todo mi vector, ¿no? Y dentro de cada componente, por ejemplo, podemos decir la derivada de f, por ejemplo, respecto a x. Cerramos aquí derivada. Y la derivada de f, coma, respecto de y. ¿Sí? Entonces, cuando damos esto, por ejemplo, entonces ya nos dice cómo son las componentes, ¿sí? Vean que aquí me entrega un vector, vector columna. La primera componente 6 significa a x cuadrado menos 2 sobre 4 por y cuadrado más 1. Y la segunda componente menos 2 que multiplica a 3x cuadrado menos 4x menos 6 cuadrado por y. Y 2 sobre 3 multiplica a 4 cuadrado más 1, ¿no? ¿Ok? Bueno, este es el resultado que nosotros queríamos. Queríamos estas expresiones, ¿sí? Ahora las voy a vaciar en Cabrí, ¿no? La primera entonces es x que multiplica a x cuadrada menos x más 2, menos 2. Y vamos a utilizar Cabrí, ¿no? Y luego abajo el 4y cuadrada más 1, ¿no? Entonces, una expresión, otra vez va a ser una expresión que tiene un cociente. Voy a utilizar paréntesis para a todos, y x significa otro paréntesis, y dentro de pues va a venir x elevado al cuadrado, menos x, y luego ya, perdón, menos 2, ¿no? Perdón, entonces multiplicar acá, menos 2, ¿no? Y ahí ya tengo mi numerado. Abajo simplifica 4 por y elevado al cuadrado más 1, ¿sí? Esa es mi expresión para la derivada parcial de f, que es esta, respecto a x. Ahora necesitamos la expresión para la derivada parcial de f respecto a y. Esa se va a poner aquí, menos 2 que multiplica a este paréntesis, y 3 multiplica a este paréntesis elevado al cuadrado, ¿sí? ¿Ok? Entonces pasamos aquí, ¿no? Entonces, otra vez otra expresión, que va a decir, otra vez paréntesis, dividido entre otro paréntesis, ¿no? Y aquí va a ser menos 2 por y por paréntesis, se va a cerrar, ¿no? Y dentro de ese paréntesis, va a ser 3x cuadrado, menos 4x, etcétera, ¿no? 3 por x a la cuarta, menos 4 por x al cubo, menos 12 por x elevado al cuadrado, más 18, ¿no? Y ese debe ser el número, ¿no? Menos 12 por 2. Luego, abajo 3 multiplica, abajo, dentro de ese paréntesis, 3 multiplica, paréntesis, aquí va a estar 4y elevado al cuadrado, más 1. Y todo esto también elevado al cuadrado. Muy bien.
Pues aquí están ya entonces nuestras derivadas parciales, ¿no? Aquí está la parte simbólica. Las podemos evaluar también en estos puntos, en el punto P, ¿sí? Y ver qué es lo que pasa con estos valores, ¿no? Entonces vamos a hacer eso. Vamos ahora a aplicar esta expresión con este número para X y este número para Y. Lo vamos a dejar por acá. Luego, aplicar esta expresión con este número para X, este número para Y. Lo dejamos, por ejemplo, acá. ¿Sí? Y ahí están. Estas son las dos componentes de nuestro vector gradiente. ¿Ok? Bueno, ahora, ¿qué es lo que vamos a hacer? Por más complicadas que sean, bueno, ya están aquí, ¿no? Y P se puede ir actualizando. ¿Sí? Vean ustedes, ¿no? Voy a dejarlo, por ejemplo, por aquí. ¿Sí? Ya mis componentes tienen estos valores que más o menos puedo graficar fácilmente aquí. Y entonces ahora voy a dibujar el vector gradiente primero en el origen y luego partiendo del punto P. ¿Sí? Entonces, primero vamos a transferir esta medida, como es la parcial con respecto de X, la vamos a transferir sobre el eje X. ¿Sí? Y esta medida sobre el eje Y. ¿Sí? Ahí está. Entonces, ahora vamos a poner el vector de componentes parcial de f respecto de X, parcial de f respecto de Y. Entonces, punto medio entre estas dos. Y simétrico del origen respecto de este punto, ¿no? Y ahí tenemos, pues, por ejemplo, lo que sería nuestro vectorcito gradiente. Inicia aquí y termina acá, ¿no? ¿Ok? Y ya, ¿no? O sea, por ejemplo, cuando P se mueve, entonces se actualiza este vector. Y vean ustedes, por ejemplo, que es un vector que está cambiando de tamaño, ¿sí? Lo podemos, por ejemplo, ir copiando este vector aquí, a partir de aquí. Entonces voy a poner un punto medio entre P y la terminación de este vector, y luego simétrico del origen respecto de este punto medio, y luego el vector que inicia en P y termina aquí. ¿Ok? Entonces vean ustedes ahora, ay, perdón, aquí no le atiné, disculpen. Es el vector que inicia en P y termina en este punto, ¿no? A ver, ahora sí, ¿no? Eso es. Es un vector que entonces copia lo que está pasando con el vector dibujado en el origen. ¿Ok? ¿Ok? Este es entonces mi vector gradiente, ¿no? El vector que yo dibujo a partir de P. ¿Ok? Y es un vector que cambia de tamaño. Entonces, como eso puede ser un inconveniente, entonces vamos a hacer la siguiente construcción adicional, ¿no? Voy a apurar estos vectores. ¿Sí? Voy a poner, por ejemplo, mejor una semirrecta, perdón, no aquí, voy a ocultar este, y voy a revivir este de aquí, ¿sí? En vez del vector gradiente voy a dibujar una semirrecta que inicie en P y pase, semirrecta, que inicie en P y pase por la terminación de mi vector gradiente, ¿ok? Entonces aquí esta siempre tiene tamaño el que quiera, ¿no? ¿Sí? El vector gradiente, pues es el vector que va de P hasta este puntito, ¿no? Ese sí cambia de tamaño, ¿no? ¿Sí? Para que no cambie de tamaño, entonces voy a poner una circunferencia con centro en P y radio siempre algo, pues moderado, por ejemplo ¿no? Así. Entonces voy a utilizar a esta circunferencia
para dibujar ahora el que sí va a ser mi vectorcito de dirección, ¿sí? Pueden ustedes pensar que este vector está normalizado, es decir, pueden pensar que este vector es unitario, ¿sí? Y resulta que este vector, por ejemplo, es más útil que este otro, ¿sí? Que el vector gradiente. Entonces voy a terminar mi construcción ocultando la circunferencia, ocultando la semirrecta y este punto, ¿sí? Entonces, si las requiero gráficamente, estas son mis componentes en el eje X, ¿no? Esta era F subíndice X y esta era F subíndice Y, ¿sí? Estas eran las que me daban el vector gradiente tal cual, ¿no? Así como. Pero ahora voy a fijarme en este vector. Voy a fijarme en este. Estas son las componentes médicas y estas son las componentes de la expresión de la. Entonces, voy a poner aquí unos botones. Voy a poner un botón para calcular la componente de X. A este botón le voy a poner Fx de X con Y. ¿Sí? A X ahí está, le voy a poner su índice, así que voy a marcar. Le voy a poner estilo índice, y aquí abajo. Con este voy a ocultar a esta base. Con otro botón similar, voy a tapar a estas dos componentes. Y también voy a poner F, Y, de X con Y. Y su índice. Ok, ahí está. Entonces, ahí están. Si las necesito revivir, nuevamente le doy clic y entonces vuelven a aparecer, ¿no? Aquí voy a tener una función. Esta va a ser que va a agarrar a estos dos valorcitos. En este vamos a poner f de x con y, ¿sí? Por esta función. ¿Okay? Y con este botón vamos a ocultar a la función, ¿no? Y al valor, ¿no? Entonces aquí me va a permitir conocer quién es la función que estoy trabajando y aquí estos otros, pues las derivadas parciales. Pero lo importante es que ya tenemos aquí a el vector que da la dirección del vector gradiente, ¿no? Entonces ahora le vamos a poner, por ejemplo, tinta a este vector, ¿okay? Y vamos a arrastrar este vector por toda la pantalla, ¿sí? Díganme ustedes qué ven ahorita en este dibujito que hemos hecho. Que cambien de dirección según su movimiento, ¿no? Según la posición del punto P, los vectores se orientan de diferentes formas, ¿ok? Pero ¿hay algo que les llame la atención de este dibujito? Que sus direcciones chocan sus direcciones en algunos puntos. Bueno, sí, chocan en algunos puntos, a lo mejor en el eje X, ¿verdad? Y en el eje Y también hay algunas cosas. A ver, vamos a poner, para ver que nuevamente cómo se comporta esto, ahorita vamos a regresar a esta función, vamos a repetir la construcción desde cero. A ver, vamos a poner, para ver que nuevamente cómo se comporta esto, ahorita vamos a regresar a esta función, vamos a repetir la construcción desde cero, ¿no? Pero vamos a hacerlo con una función pues más benigna, ¿no? Voy a poner un archivo nuevo y voy a ponerles, por ejemplo, ahora voy a tomar los ejes de coordenadas, ¿sí? Ahí, ¿sí? Y voy a poner mi y voy a poner las coordenadas, ¿no? Las detalles que se llaman las coordenadas de figura, ¿sí? Voy a poner una función que ustedes conocen mejor, ¿no? Voy a poner la función, por ejemplo, voy a poner la función x elevado al cuadrado más y elevado al cuadrado, ¿sí? Es una función muy fácil. ¿Cuál sería la derivada? Esta es la función f de xy. ¿Cuál sería la derivada parcial de esta función respecto de x? 2x. Voy a poner 2x, 2 por x. ¿Y cuál sería la derivada parcial de esta función, pero ahora respecto de y? 2y. Ok, ¿no? Estas son entonces mis derivadas parciales. ¿Ok? Bueno, básicamente ya tengo aquí las expresiones, pues tomé la función y la derivé y obtuve esto, ¿no? Ahora voy a hablar a esta expresión, en este punto, ¿verdad? Aquí las cosas pueden tener las variables, voy a agregar las dos, pero entonces voy a decir aplicar esta expresión con este número y ese número y ese número de 8 ¿vale? Voy ahora a aplicar esta expresión, pero ahora no tengo que agregar los x, solamente agregaré, ¿no? Ahí está, ¿no? Una vez que ustedes lo hagan, voy a poner en los ejes de coordenadas, ¿no? Entonces, me voy a traer al punto B, algún casito donde las componentes son sagradas, por ejemplo, aquí, voy a transferir este número al eje x, transferir este número al eje x, ya me aquí, este es x, y este número al eje y este va a ser x, ¿no? Ahora voy a aplicar voy a hacer el truco de dibujar el vector a partir de origen. Entonces necesitamos un doble, un doble f y f de x, y luego simétrico de origen respecto a esta. Y entonces este punto
vector que acaba de salir de este tiene las coordenadas de las dos derivadas parciales. Pero yo tengo que vector que es el pequeño, por ejemplo, una céntrica que inicie en el origen y pase por céntrica. Céntrica que inicie en el origen y pase por oh, ¿verdad? Céntrica que inicie en el origen y pase por entonces ahora yo tengo que siempre tenga el tamaño, por ejemplo, de el radio de esta secuencia, puede ser algo que sea, pero siempre voy a poner aquí y luego voy a aquí mi vector, vector, que va de origen a ese punto. ¿Sí? Porque entonces ahora voy a poner la céntrica que va a ese punto. ¿Sí? Voy a revidir mi punto B, ¿no? Ahora voy a copiar todo a que inicie en el punto B, ¿verdad? Este vector que inicie en el punto B. Lo voy a hacer punto medio entre la terminación de este vector de origen y el punto B, y luego simétrico del inicio de este vector con respecto de este punto B. Y entonces ahora aquí ya tengo a mi vector que inicia en el punto B. Voy a apuntar aquí este punto. Y entonces este vector tiene que estar así. Este vector respeta la dirección del vector gradiente, es el tamaño de este círculo, de este círculo, ¿sí? Y entonces ahora aquí ¿sí? Voy a poner mejor en voy a poner este voy a apuntar este vector de origen, ¿sí? Este vector, para que solamente con el vector que me dibuja a esto, ¿sí? Entonces ahora voy a hacer esto. Le voy a poner tinta, casa a este vector, ¿sí? Y voy a hacer lo que hice antes, ¿no? Voy a tomar este vector de las orejas y voy a dibujar aquí el mapa de estos vectores. A ver, ahora me pueden decir ustedes qué es lo que ven con esta gráfica. ¿Qué pasa con esa gráfica? ¿Qué es lo que observan? Que ningún vector va hacia el origen. Ninguno va hacia el origen. Bueno, ok. Bueno, ¿y se acuerdan ustedes de qué función venía? La función era z igual a x cuadrada más y cuadrada, ¿sí? ¿Ok? Esa función. A ver, ¿cuál es la gráfica de esto en 3 dimensiones? Ah, sería un paraboloide, una parábola. Eso sí, es un paraboloide que abre ¿cómo? Hacia arriba. Abre hacia arriba. Si lo estamos viendo todo aquí lo que estamos viendo es el plano XY, ¿verdad? El eje Z sale hacia nosotros, inicia en el origen y se viene hacia nosotros, saliendo de la pantalla hacia donde estamos, ¿verdad? Y ya dijeron, el paraboloide abre hacia arriba. ¿Cuál es el valor más pequeño que puede tomar numéricamente la función z? ¿Cero? 0. Muy bien. Si z es igual a 0, ¿cuáles son los valores de las coordenadas de los puntos que alcancen ese valor? 0,0. 0,0. ¿Y ese 0,0 dónde está? ¿En el origen? Está en el origen. Bueno, ahora vamos a ver qué es lo que nos está diciendo este conjunto de vectores gradiente. Cada uno de ellos, individualmente, me está diciendo, fíjense, del origen se está como que corriendo, ¿no? Está saliendo del origen este flujo de vectores, ¿no? ¿Sí? Y es que cada vectorcito, fíjense que lo que está diciendo es hacia dónde está creciendo la función. El valor más pequeño que tienen, fíjense, como que todos los valores salen de este punto, que es el origen de coordenadas. Todos los valores salen de este punto, todos huyen de aquí, ¿no? Entonces, este punto, ¿verdad? En este punto, ¿cuánto vale el vector gradiente? 0. No, 0, un solo 0, no. 0, 0. O sea, es un vector que tiene tamaño 0, ¿sí? La norma de ese vector es el vector 0. Cuando el gradiente, que es el vector, tiene módulo 0, entonces vamos a decir que tenemos un punto crítico de la función. Ese punto crítico, aquí, dice, ¿de qué carácter es? Todos los vectores dicen, pues si quieres crecer, vete de aquí, ¿no? Huye de aquí, ¿sí? Huye de aquí, porque aquí estoy teniendo un punto en donde el valor de la función es lo más pequeño que puede tomar esta función. Cualquier otro vector que me den, voy a borrar esto. Cualquier otro lugar que pongan ustedes a este vector, dice, si quieres crecer, vete de aquí y vete en esta dirección, ¿sí?
si quieres que crezca la función, ¿no? Aquí el vector gradiente se anula, ¿no? Se hace 0, 0. Aquí no puede ya crecer la función. Aquí este es un punto crítico, ¿sí? Entonces, estos vectores lo que me están indicando, por ejemplo, es la dirección hacia donde crece la función. El vector gradiente me está indicando la dirección hacia donde crece la función, ¿sí? Este vector gradiente me dice la dirección, su componente X, su componente Y, hacia donde crece la función. ¿Ok? A ver, ahora pensemos en la función menos X cuadrada menos Y cuadrada. ¿Sí? Si pensamos en esa función, ¿cuáles serían las derivadas parciales que necesitaríamos poner aquí? Si ahora tomo a la función menos X cuadrada menos Y cuadrada, esta función ahora, ¿cómo se verían estas componentes afectadas? Debería de poner aquí un signo menos y otro signo menos, ¿verdad? Sí, voy a hacerlo. En expresión. Voy a poner aquí un signo menos. Y aquí, en esta expresión, voy a poner un signo menos. Entonces, mis derivadas parciales las voy a modificar. Ahí se va a poner otro signo menos. Entonces, ahora, fíjense cómo cambio. Vector gradiente. ¿Sí? Ahora, ¿qué sucede con este vector? Siempre va a apuntar al origen, ¿no? Va a apuntar hacia el origen. Vamos a ponerlo con la traza. A ver, pero ahora, ¿qué pasa con esta función en el origen? Ahora, ¿cuál es la gráfica de esta función? Z igual a menos X cuadrada menos Y cuadrada. ¿Qué es lo que me dibuja eso en 3 dimensiones? Sería el mismo paraboloide, pero debajo del plano XY. Ajá. Y entonces, si lo veo, olvídense del plano XY, es un paraboloide que abre ¿hacia dónde? Hacia abajo. Abría hacia abajo. Hacia abajo. Pero entonces, ¿qué pasa en el origen de coordenadas? ¿Qué tengo en el origen de coordenadas? ¿Cuál es el valor más grande que este paraboloide puede tomar? 0. 0. Entonces, ahora en vez de tener mínimo como tenía en el otro caso, ahora lo que tengo es un máximo para la función z, ¿no? ¿Sí? Y fíjense, dicen, si quieres crecer, vete al origen, vete al origen, vete al origen, donde quiera que sea, encamínate hacia el origen. ¿Sí? Entonces, nuevamente, aquí el vector gradiente me está apuntando la dirección hacia donde crece la función. ¿Sí? A ver, ¿y qué pasa con el vector gradiente? ¿Qué pasa con el vector gradiente cuando me llevo al punto P al origen? Si P es el vector de componente 0, 0, entonces ¿cuánto es el gradiente? También sería 0. También es 0, 0, ¿no? O sea, otra vez ahí tengo un punto donde el gradiente se anula. A esos puntos donde el gradiente se anula les vamos a llamar puntos críticos, ¿verdad? Pero lo que debe de quedar claro es que también la interpretación geométrica del vector gradiente me va a decir que es el vector que me da la dirección de crecimiento de la función. Aquí cambié la función, ¿verdad? La función. ¿Sí? Y entonces tengo dos tipos aquí ahorita de puntos críticos, ¿no? Puntos donde, por ejemplo, el vector gradiente se anula, la primera condición para que sea punto crítico, y luego, alrededor de esos puntos, ¿cómo se ve el mapa de vectores gradiente? Por ejemplo, si es máximo, le voy a poner traza, si es máximo, el mapa de vectores gradientes se ve así, ¿no? Todos quieren llegar ahí, ¿no? ¿Sí? Y si es mínimo, ¿qué es lo que se ve en el mapa de vectores gradiente? Se alejan.
Huyen de ese punto, ¿verdad? Huyen ahí como la peste, ¿no? No quiero nada, todo esto es muy pequeño, me voy de aquí, ¿no? Huyen de ahí, ¿no? ¿Sí? ¿Ok? Entonces, este tipo de cosas nos sirven, por ejemplo, para entender el comportamiento de funciones más complicadas. A ver, ahora sí, regresemos a nuestra función original. A ver, ahora, ya tengo mi mapa de vectores gradiente aquí. ¿Me pueden decir dónde hay un mínimo y dónde hay un máximo? A ver, imaginar estos dos. A ver, de eso que les he dibujado, díganme dónde hay un candidato a máximo de la función o a mínimo de la función. Voy a redibujar todo. Entonces, si solamente me fijo en el mapa de vectores gradiente, a ver, ¿qué está pasando aquí? Aquí me voy a fijar en este pedacito. ¿Qué pasa en este pedacito? Pues como que no quieren tocar ahí. Como que quieren huir de ahí, ¿no? Entonces este punto es un candidato ¿a qué? Máximo. Ese punto es un candidato ¿a quién? Huyen de ahí, huyen de ahí. Entonces, ¿qué cosas son? ¿Por qué huyen de ahí? A ver, otra vez. El vector gradiente, ¿qué dirección me marca? ¿Hacia dónde crece? Hacia dónde crece la función. Entonces, estos vectores están diciendo, de aquí para acá crece la función, de aquí para acá crece la función, de aquí para acá crece la función. Si te quedas aquí, tienes que moverte hacia allá para que crezca la función. Entonces, quedándose aquí, ¿qué es lo que tenemos? ¿Puede ser candidato a un punto mínimo? Eso sí, es un candidato a un punto mínimo. Muy bien. Y fíjense, esto no necesito hacer ninguna cuestión ahorita algebraica para poder decir si yo tengo el mapa de vectores gradiente, entonces ya puedo escudriñar, pues aquí arriba de este punto, ahora sí, sé que aquí tengo un candidato a un mínimo de la función, ¿verdad? En el punto de coordenadas, pues no sé, 2,0, pues voy a tener un candidato a mínimo de la función, ¿no? Alrededor de ese, ¿no? Cerquita de ese voy a tener eso. Voy a buscar dónde se anulen todas las cosas para ver si el gradiente se anula aquí cerca de esto. Entonces pues aquí voy a tener un candidato a mínimo de la función, ¿no? ¿Ok? A ver, voy a buscar otro, ¿no? Voy a buscar otro, por ejemplo, en dónde sería bueno. Pues voy a hacer el mapa más grande, ¿no? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa en estos? Pues aquí hay unos vectores que salen, pero no todos están saliendo, ¿verdad? Necesito o que todos vayan hacia el mismo lugar o que todos, por ejemplo, ya quedamos, ¿no? Que iba a ser mínimo. Estos, pues básicamente parece que se movieran como en una elipse, ¿no? ¿Sí? Y estos, miren, como que están dejándole una rayita en medio al peinado, ¿no? ¿Sí? Aquí está, unos van para un lado, otros van para el otro, ¿no? ¿Sí? Aquí está teniendo su rayita en medio, el peinado este. Aquí estos no son candidatos a que sean máximos y mínimos, ¿no? Los que son candidatos son aquellos donde o todos salen o todos entran de un mismo punto, ¿verdad? Aquí tengo, pues, una rayita en medio, ¿no? Unos para acá, otros para allá, ¿no? Aquí se está peinando de rayita en medio, ¿no? ¿Sí? ¿Ok? Bueno, entonces, una de las cosas que podemos hacer, por ejemplo, es que ustedes construyan un ejemplito de una función. Yo les voy a dar unos ejemplitos. Quiero que construyan el mapa de vectores gradientes
y que clasifiquen los puntos críticos, que hagan este dibujo y digan dónde van a estar los puntos máximos y mínimos. ¿Ok? ¿Sí? Bueno, hay otro tipo de función, de puntos, ¿sí? Vamos a ver de qué se trata. Les voy a mostrar mi lección para eso. Aquí tenemos una funcioncita f de xy que es menos esta cantidad más 6, ¿no? ¿Sí? Es menos x cuadrada más y cuadrada, todo esto dividido entre 5 más 6, ¿no? Y vean ustedes, ¿no? En el origen, ¿qué es lo que le va a pasar a esta función? ¿Qué tipo de punto vamos a tener en el origen de coordenadas? ¿Un qué? Tendremos un máximo, ¿no? Ok, voy a sacar al punto A. Ahora, quiero que vean a este punto P. Este punto P es el que controla al vector gradiente, ¿sí? Y aquí están sus dos componentes, menos 2x sobre 5, ¿sí? Entonces meto este vector aquí y vean ustedes qué es lo que me está dibujando. ¿Cómo quieren ir estos vectores? Todos quieren ir hacia el origen, ¿verdad? ¿Y en el origen qué tengo? Tengo un máximo, ¿ok? ¿Sí? Está claro lo que aquí sucede. Bueno, esta es mi primera leccioncita, ¿ok? A ver. Cuando tenemos mínimo, ¿sí? Ahora tenemos x cuadrada más y cuadrada, todo dividido entre 5 más 2 unidades, ¿no? Entonces, ahora, ¿qué es lo que le pasa aquí? Sería un mínimo. Tenemos un mínimo. El gradiente en A se hace 0, 0. Bueno, aquí no le atino muy bien, pero el gradiente en A se hace 0, 0. ¿Sí? A ver, ahora vamos a ver qué es lo que le pasa en A, alrededor de A estos vectores. ¿Sí? ¿Qué pasa con estos vectores? Huyen, ¿verdad? Huyen de aquí. ¿Sí? Si quieren crecer, vete para allá, para allá, para allá, ¿no? ¿Ok? ¿Sale? Esta sería la idea, ¿no? Ok, a ver, hay otro tipo de puntos también. No solo estos. Hay otro tipo de puntos, miren. ¿Qué sucede? A ver, aquí. ¿Qué sucede si tengo una funcioncita como esta? Que es una función que le vamos a llamar pues una silla de montar, ¿no? ¿Ok? El eje Z lo pondríamos aquí, pero pues voy a sacar al eje Z de acá, nada más para que sepan hacia dónde crece la función, ¿no? Pero aquí está mi plano XY, ¿sí? ¿Ok? Entonces ahora me voy a llevar a A hacia donde se anule el gradiente, más o menos por aquí, 0, 0. Tengo que bajarle en la Y, no tengo. Ahí, más o menos por ahí se anula el gradiente, ¿sí? A ver, ahora vamos a ver el vector gradiente. ¿Qué le pasa en el plano XY? ¿Qué le pasa al vector gradiente alrededor de estos? Pues, por ejemplo, miren, si me voy por una dirección que sea más o menos paralela a esta dirección, pues algunos vectores están huyendo, ¿no? Están huyendo de aquí. Hacia derecha e izquierda están huyendo. Pero si me voy por acá, hay vectores que parece que están entrando, ¿no? Entonces, aquí no hay un comportamiento dominante, ¿sí? Algunos vectores huyen de aquí, otros entran, ¿sí? Aquí hay algunos vectores que están entrando
mientras otros están como saliendo, ¿sí? Alrededor de este punto, de un punto que vamos a llamar punto silla, el comportamiento no es dominante. Algunos entran, otros salen, ¿sí? El vector gradiente se tiene que anular, también tiene que ser punto crítico. Entonces, ¿cuántos puntos críticos tenemos? ¿Cuántos tipos de puntos críticos tenemos? Pues serían dos, ¿no? El mínimo y el máximo. ¿Y qué pasa con estos? Y que, bueno, no sé cómo se llame, pero pues también sería otro porque es como si hubiera un campo, algo que los evitara. No es solamente que los rechace, hay una dirección preferente en donde se atraen y direcciones en donde se rechazan, ¿sí? Vamos, si lo pusiéramos así, por ejemplo, a grosso modo, diríamos algo como esto, ¿no? Por ejemplo, imagínense que este fuera un punto crítico y digamos, en los puntos silla, veo esto, ¿no? Algunos vectores entran, mientras otros puede ser que salgan, ¿no? A lo mejor alguno entra y otro sale, ¿verdad? No hay un comportamiento dominante. Estos son para los puntos silla. Para los puntos, por ejemplo, lo voy a poner en verde. Para un punto que es un mínimo, ¿qué es lo que va a suceder? Todos los vectores huyen, ¿no? Todos huyen. Profe, ¿y es posible, digamos, por poner un ejemplo, que los vectores vayan hacia el eje X, pero no lo toquen y luego como que lo salten y salgan un poquito después del eje X? ¿Cómo? Como si fuera una discontinuidad, digamos, como si todos los vectores se dirigieran hacia el eje X, pero no lo tocan, y luego ahí en el eje X hay como un pequeño espacio y salieran arriba del eje. O sea, vamos, mira. Como ¿Te saltando. acuerdas que tuvimos en la grafiquita esta un peinado de raya en medio? Ah, sí, es cierto, sí. Imagínate que el eje X fuera la raya en medio. ¿O es lo que querías decir? Sí, sí, sí. Puede suceder que a lo largo de todo el eje X, el vector gradiente se anulara. Pudiera suceder. Pero que muy cerquita de él, por ejemplo, hubiera un comportamiento de ese, de que todos huyen, ¿no? O sea, como que se parte ahí, como que esa es la raya en medio. ¿Qué es lo que tendríamos en la recta? Tendríamos un comportamiento como este verde, ¿no? Nada más que ahora sería a lo largo de una recta, ¿verdad? A lo largo de una recta todo huye, ¿sí? Entonces la recta no se dice que sea punto mínimo, ¿no? Sino que se diría a lo mejor que es una recta en donde esta cosa está alcanzando mínimos, ¿sí? Pero cuando hablamos, lo que vamos a hacer aquí ahora nosotros es que vamos a hablar de puntos aislados. Estos puntos aislados donde el gradiente se hace cero, ¿sí? Estos puntos aislados donde el gradiente se hace cero se llaman puntos críticos, ¿verdad? Puede suceder para una función que también a lo largo de una recta o, por ejemplo, de una circunferencia o de una curva más complicada cerrada, por ejemplo, o de una curva abierta, los gradientes se hagan cero. Puede suceder, sí. Pero esos no van a ser los casos que vamos a estudiar ahora. Vamos a estudiar casos donde tenemos puntos aislados. Es muy buena la pregunta, ¿verdad? O sea, cuando tenemos un campo gradiente puede sucedernos muchas cosas, ¿no? Pero si tenemos puntitos aislados, por ejemplo, a estos, ¿cómo los vamos a reconocer? Pues no hay un comportamiento dominante, ¿verdad? A estos les vamos a llamar puntos, ¿qué? Aislados. No. A estos les va, cuando no hay un comportamiento, aquí, en los puntitos el gradiente se hace cero, ¿sí? En estos puntitos.
Pero, a ver, déjenme ver si puedo ponerles mejor en amarillo, que efectivamente en estos se hace cero el gradiente. ¿Sí? ¿Sí? Se hace cero el gradiente, pero para estos puntos, donde el comportamiento no es dominante, a estos les vamos a llamar puntos silla. ¿Por qué les llamamos puntos silla? Pues porque la gráfica es parecida a cosas como estas, ¿no? Puede suceder que la silla tenga varias monturas, ¿no? Aquí nada más tenemos una montura donde tenemos la entrada para 2 piernas, ¿no? ¿Sí? Pero puede suceder que tenga varias monturas, ¿no? Pero de todas maneras los vectores van a estar entrando por un lado, saliendo por otro, ¿sí? No me importa si son las direcciones X o Y, no importa si hay una dirección privilegiada, pero lo importante es que no haya un comportamiento dominante. Estos van a ser puntos silla. Para estos otros donde el comportamiento sí es dominante y donde el comportamiento es, sálvese el que pueda, váyanse de aquí, ¿no? ¿Cómo les vamos a llamar a estos puntos? El comportamiento aquí en los verdes es dominante. Recuerden, el vector gradiente, ¿hacia dónde me apunta? ¿La dirección de qué? De crecimiento de la función. Entonces se están yendo de este punto amarillito, se están yendo de aquí. Entonces, ¿qué es lo que tenemos en el punto amarillito? Un mínimo. Un mínimo. Puntos mínimos. ¿Sí? Y en estos donde todos quieren llegar ahí, los negros, cuando el mapa de vectores gradientes está con este comportamiento dominante, ¿qué es lo que pasa en este punto? Pues vamos a tener máximos, ¿no? Porque todos dicen, bueno, pues si quieres crecer, llega aquí. Quieres crecer, llega aquí. De todos lados quieren llegar aquí. Entonces, aquí lo que vamos a tener es esto, ¿no? Entonces, ¿cómo se llaman estos? Los negros máximos. Ajá, ¿sí? ¿Cómo? ¿Cómo? Máximo. Punto es máximo. ¿Cómo? ¿Cómo? Puntos máximos. Máximo, 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 máximo. ¿No? ¿Sale? ¿Ok? ¿Sí? Ese es el que nos va a decir, por ejemplo, realmente cómo es toda la cuestión. El comportamiento del vector gradiente, pues se puede resumir un poquito en esta parte, ¿no? Bueno, entonces, ahora, aquí hay 3 leccioncitas sobre puntos críticos, ¿sí? Esas espero que las hagan. Y ahora, miren, esta es la interpretación del vector gradiente cuando tenemos un vector en 2 dimensiones, ¿sí? ¿Qué sucede si ahora queremos interpretar al vector gradiente cuando tenemos 3 componentes? ¿Sí? También en 3 componentes también vamos a tener puntos críticos de ese estilo, también puntos máximos, puntos mínimos y puntos silla. No más que allí, por ejemplo, la función no es tan fácil graficarla, ¿no? W es una función que depende ahora de 3 componentes. Un eje nuevo necesitaríamos para la componente W, ¿verdad? Pero de todas maneras, ¿sí? La conclusión es esta, ¿no? Los vectores gradiente van a tener esta cosa, ¿no? Fíjense, el vector gradiente indica la dirección de máximo crecimiento de la función. Eso, por favor, se lo tatúan ahí en el brazo, donde tengan libre, ¿no? Luego, el vector negativo del vector gradiente,
pues va en la dirección de mínimo crecimiento, ¿verdad? Si el positivo va en la dirección de máximo crecimiento, el negativo va en la dirección de mínimo crecimiento o de decrecimiento de la función, ¿verdad? Ah, una cosa que no hemos visto, ¿verdad? El vector perpendicular al vector gradiente, ¿qué me indica? Aquí quedamos que este vector me va a indicar, como este es un paraboloide que abre hacia abajo, ¿verdad? El vector gradiente pues me va a señalar hacia dónde crece la función. Me está señalando que el origen de coordenadas es donde tengo el máximo, ¿verdad? Todos quieren llegar ahí, ¿no? ¿Ok? Entonces voy a borrar todo, ¿sí? Entonces me voy a quedar con este vector, nada más. Todos quieren llegar ahí. Entonces, hacia acá está creciendo la función, hacia el origen. En el origen vamos a tener, pues, el mínimo, ¿verdad? Digo, el máximo, ¿no? ¿Ok? Ahora quiero hacer otra cosa, ¿no? Voy a dibujar un vector que sea perpendicular al vector gradiente. Ya, voy a dibujar una perpendicular al vector gradiente. ¿Sí? Voy a tomar una secuencia de y la aquí, por ejemplo. Ahí está. Voy a dibujar este vector gradiente, luego voy a dibujar otro gradiente. ¿Sí? Luego voy a dibujar el vector gradiente de P hasta la intersección en la regla. Este va formando de otro vector gradiente. A este vector, el moradito, entonces quedamos que es el vector gradiente. Y este nuevo vector, que es el perpendicular, le voy a poner color, por ejemplo, rojo, ¿no? Y a este ahora le voy a dejar la traza. ¿Sí? Ahí ahora, ¿qué sucede? ¿Qué pasa con esa dirección? El vector gradiente me indica la dirección de máximo crecimiento. El negativo del vector gradiente me indica la dirección del máximo decrecimiento, ¿verdad? Pero este vector está perpendicular a esos dos. Entonces, díganme qué es lo que va a suceder con la función f de xy, que es menos x cuadrada menos y cuadrada. ¿Qué va a suceder ahí? Si me sigo con esa dirección, si el punto P no se mueve en la dirección del vector gradiente, sino se mueve en la dirección perpendicular, ¿qué le va a suceder a la función? ¿Va a crecer o va a decrecer? ¿O qué le va a pasar a la función, al valor numérico de la función? Esa es la dirección que me está apuntando estos vectores rojos, ¿no? ¿Sí? Ustedes saben que el vector gradiente, si crece, si quieren que crezca, entonces es irse hacia el origen. Si quieren que decrezca, entonces me alejo del origen para que sea cada vez más negativa, más negativa, más negativa, ¿no? Pero si me muevo en estas direcciones, ¿cómo se está viendo este conjunto en su masa? Son que, como que me están dibujando, ¿qué cosas? Circunferencias, profe. Circunferencias que son ¿cómo? ¿Tienen centro en dónde? Todas son circunferencias que tienen centro en el origen. A ver, entonces voy a ver esto, miren, por ejemplo. Voy a redibujar todo. ¿Sí? Entonces, estos vectores, por ejemplo, voy a poner una circunferencia con centro en el origen, radio el que quieran, por ejemplo, aquí así. Y voy a montar a este punto P, redefinir este punto P como punto sobre este objeto. ¿Ok? Entonces, quiero que se fijen ahora en el valor de la función. La función es esta, ¿verdad? Voy a evaluar la función. Voy a poner, por ejemplo, aquí, aplicar esta función con este número para x y este número para y. El valor de la función aquí, en esta circunferencia, en este punto, vale menos 53.47. ¿verdad? Y entonces, no me voy a mover en la dirección del vector gradiente, ¿verdad? Porque entonces abandono la circunferencia. Me voy a mover sobre la circunferencia, ¿sí?
Entonces ya quedamos que tendríamos nuestros ejes, ¿no? Vamos a tener un punto P, vamos a pedir sus coordenadas. Entonces, el valor de la función vendría dado por la función de expresión, sería menos x al cuadrado, menos y al cuadrado, ¿no? Entonces ahora, un centro de origen, y la ¿verdad? Vamos a agarrar esta función para cualquier número, ¿no? Entonces vamos a aplicar esta función por esta entonces si ves cualquier cosa que sea ¿no? Ahora vamos a tratar de redefinir a este punto P sobre este P, ¿sí? Y entonces P, de tal manera que cuando se ve el valor de la función se ¿verdad? ¿Sí? A ver, voy a validar P, voy a decir que P es un P, entonces ya P vamos a ver cualquier lado, ¿verdad? Entonces ahora voy a definir sus gradientes, ¿no? La función, ¿no? Entonces la validad hacia las funciones de menos 2 por x, y la otra menos 2 por y, ¿sí? ¿Okay? Y entonces vamos a pedir aplicar esta función para este ¿no? Esta función para estas componentes, ¿no? Entonces ahora P, voy a seguir esta medida al eje x, esta va a ser eje x, esta medida al eje y, esta va a ser eje y, ¿sí? Entonces ahora punto medio de estos dos, ¿sí? Tomando la señal recta, esta es la dirección, entonces ahora el trocito que va a ir para acá, vamos a poner aquí en P, punto medio entre y y luego simétrico de respecto de respecto a nuestro gradiente, para que hemos hecho, ¿sí? Ocultamos, ocultamos también, ocultamos esta circunferencia y este vector, ¿sí? Para que veamos el vector gradiente, ¿verdad? Este vector gradiente. Bueno, ahora lo que decíamos, vamos a sacar la perpendicular, ¿no? La perpendicular a este, que está aquí, ¿no? Con una circunferencia, tomamos el vector perpendicular a él, ¿sí? El vector perpendicular que siempre hay, ¿sí? Ese trocito, le vamos a poner color rojo, ¿no? Por ejemplo, a este trocito, ¿sí? Ocultamos, ¿sí? Luego hay una circunferencia que nos está navegando en ¿no? ¿Sí? Entonces, lo dividimos este punto, un punto sobre este vector, ¿sí? Entonces, la función no va a cambiar, ¿verdad? La función, el valor de la función no va a cambiar. Y el vector perpendicular al vector gradiente está indicándome la ruta de esta línea, ¿verdad? Pero aquí, si uno sigue la dirección de esta vector perpendicular, la función no va a crecer ni va a decrecer, se va a mantener constante. A estas líneas, ¿cómo les hemos llamado? ¿O no les hemos llamado de ninguna manera? A esas líneas ya les llamamos de alguna manera. A esas líneas les llamamos las curvas de nivel, ¿no? En este caso, la altura que tiene, la z que tiene es menos 22.61. Entonces, esta es la curva de nivel menos 22.61. Si yo cambio esta acá, pues esta sería la curva de nivel de menos 6.23, ¿no? Entonces, estas rectitas, que son las perpendiculares al vector gradiente, me indican las curvas de nivel. Aquí está ya todas las conclusiones ya que tenemos sobre el vector gradiente, ¿no? Entonces, hay que acordarnos de las dos primeras y la tercera es la que indica la dirección de cero crecimiento de la función o curvas de nivel. Eso siempre va a pasar independientemente del número de dimensiones que tenga mi función. Estas tres conclusiones son las que hay que recordar sobre los vectores gradientes. Son muy importantes y con eso vamos a interpretar ahora lo que le pasa a funciones, por ejemplo, como W. W depende ahora de tres componentes, ¿no? Pues vamos a imaginarnos que tenemos un dibujo de una función así, W igual a phi de x, y, z, y que phi sea un valor, por ejemplo, fijo, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que va a pasar? ¿No? Entonces voy a ahora a imaginarme esto. Imagínense que esta funcioncita, ya esta es una función que va de R3 a R, ¿no? Y que el gráfico de esto es como el dominio de esta función, f va de R3 a R, ¿no? Entonces W es una función de este estilo, ¿no? Imagínense que es así como un globito, ¿no? Imagínense que la W me indica el volumen de aire que está dentro del globito, ¿no? Entonces, ¿qué sucede si ustedes hacen lo siguiente, ¿no? Si, por ejemplo, aquí, al globito pues se va a inflar, ¿verdad?
se va a inflar esta superficie porque el volumen va a crecer, ¿no? Entonces, fíjense ustedes, aquí tenemos por eso marcada la superficie, y fíjense ustedes, por ejemplo, en los puntos de intersección. En este punto, por ejemplo, en Q, cuando esta cosa se infle, ¿qué va a suceder? Pues que este puntito en esta superficie va a empezar a moverse hacia arriba, ¿verdad? Porque esto se está ensanchando, es decir, el volumen está creciendo. O sea, la W se incrementó, ¿sí? Pero entonces, esto se infla con una cierta dirección en 3 dimensiones, ¿verdad? Entonces, este incremento de volumen hace que haya un vector que me indique la nueva posición del punto Q. Como esto está creciendo, ¿verdad? Como el volumen está aumentando, pues este vectorcito que aquí tengo dibujado, a partir de Q, sería un vector que sería el vector gradiente de mi función F. ¿Sí? Y en cada puntito de la superficie, pues digamos, cada puntito se va a inflar, ¿verdad? Esto cambia posición por posición en la superficie. Por ejemplo, pues se ensancha por acá, ¿no? Así. Dependiendo de cómo sea la forma del globito, ¿verdad? Estos vectores van a estar apuntando de cierta manera en la superficie. Pero fíjense ustedes que entonces el vector gradiente, ¿qué es lo que me está señalando para esta superficie? ¿Hacia dónde apunta el vector gradiente? Hacia afuera del globo. Hacia afuera del globo. Y si me pongo en la superficie del globo, ¿hacia dónde apunta el vector gradiente? Como que el vector gradiente estuviera parado en la superficie, ¿verdad? Sí, como es como un vector que es ¿qué? ¿De qué tipo? Punto mínimo. No. Primero vamos a interpretar el vector gradiente, después vamos a ver qué pasa con los máximos y mínimos de estas funciones, pero primero vamos a darle una interpretación a ese vector gradiente para estas funciones. A ver, entonces, fíjense, aquí tienen, en este pedacito, tienen un pedacito de la superficie, y en el punto P está este vector. Si vemos las cosas de canto, vemos, por ejemplo, aquí así, un pedacito de la superficie, ¿verdad? Y el vector verde, está así, ¿no? A ver, díganme qué ángulo es este. Aquí tenemos el vector gradiente, y aquí tenemos la superficie. Tengo mi superficie, pero aquí tengo, en este punto, ¿qué dirección tiene? A ver, imagínense la superficie e imagínense el plano tangente. ¿Qué ángulo forma el gradiente de la función con respecto al plano tangente? Uno de 90 grados. Ajá. Sería perpendicular al plano. Ok. Pero quedamos que la superficie y el plano tangente se confunden, ¿verdad? En lo infinitamente pequeño, yo no veo diferencia entre el plano tangente y la superficie. Entonces, ¿cuál es el ángulo que forma el vector gradiente con la superficie? Pues también 90 grados, ¿no? También forma un ángulo de 90 grados el vector gradiente con la superficie. Entonces, fíjense qué es lo que está señalando también el vector gradiente. Una nueva interpretación del vector gradiente para estas funciones es que el vector gradiente indica que el vector normal o perpendicular a la superficie. ¿Sí? Estas dos interpretaciones, la interpretación para estas funciones del vector gradiente y la interpretación anterior del vector gradiente como el vector que me da la dirección de máximo crecimiento de la función, estas dos interpretaciones son las interpretaciones que vamos a necesitar para resolver
los problemas que ya tenemos por ahí, el conjunto de problemas que estamos trabajando. ¿Sí? Bueno, entonces fíjense ustedes que ya tenemos dos interpretaciones posibles para el vector gradiente. Entonces vamos a poder hacer el conjunto de ejercicios que tenemos por ahí. ¿Ok? Entonces voy a hacer esta más lejecitos para que ustedes tomen una capturita de la pantalla y y pues se queden con eso. No sé si esa les sirva o está un poquito mejor para que vean estas dos interpretaciones, ¿no? ¿Sí? ¿Ok? Bueno, entonces, bueno, lo primero que vamos a intentar hacer es que ya tienen por ahí un conjunto de ejercicios, ¿no? Entonces, pues podemos, por ejemplo, les puedo dejar estas lecciones para que ustedes las hagan. Otra es que, pues digamos, los mande a que ustedes construyan su ejemplo personal de campo gradiente en 2 dimensiones, ¿sí? Y hagan estas interpretaciones, ¿no? Todas estas interpretaciones geométricas, ¿no? Que construyan el vector gradiente como me vieron construirlo y entonces tener ejemplitos en 2 dimensiones, ¿no? Eso es, por ejemplo, lo que podemos hacer. Recuerda estudiar y practicar todos los días. Eso te ayuda a mejorar. Puedes dejar tus dudas y recomendaciones en la caja de comentarios. Estamos para apoyarte. No olvides de suscribirte al canal para ver más videos y activa la campanita de notificaciones. No olvides usar cubrebocas cuando salgas de casa. Te queremos de vuelta. Hasta luego.